Un placer tener hoy con nosotros a la doctora Wileydis Artiga Morales en esta conferencia internacional sobre arbitraje y formación de los árbitros, retos y desafíos de las revistas científicas. La doctora Wileydis es profesora investigadora con participación en países como Venezuela, Perú, Colombia, Ecuador y Bolivia, editora y miembro del Comité Editorial y Científico y Cuerpo de Arbitraje de varias revistas científicas internacionales. Es además investigador en proyectos en las líneas de gerencia estratégica, estudios del entorno y gerencia de revistas, fundadora y parte del equipo coordinador de la red de editores Weditors, actualmente directora de High Rate Consulting en Estados Unidos. Es además asesora internacional para el área de revistas científicas de la Universidad Oscar Rivas en Angola, la Universidad César Vallejo y la Universidad Andina del Cusco en Perú, y además encargada de redes sociales de la revista Profesional de la Información en España. Por tanto, un placer para la red de editoriales académicas del Salvador, Ex Libris, y en especial para nuestra institución, que hoy somos sede de esta actividad, poder compartir este espacio de formación con la doctora Wileydis. Muchas gracias, doctora. Bienvenida y adelante. ¿Tiene el micro apagado? Listo, déjeme ya va, déjeme que se me pasó la diapositiva para atrás. Déjeme salir porque me lo canceló. Un segundo, ya. Déjeme volver a ingresar. Déjeme, a ver. ¿Se ve nuevamente el completo? Déjeme. Sí, se ve. Déjeme volver a colocar aquí el setil. Ahora sí. Bueno, entonces, ya comenzó la transmisión, Amado. Pudieron hacer el ligue para la transmisión. Bueno, si no, queda grabado. Gracias entonces por la invitación de Ex Libris y el Instituto Especializado de Profesionales de la Salud, y en especial al doctor Amado Batista por esta cordial invitación para hablar sobre un tema que nos concierne a todos como editores, no solamente de revistas, sino también para los libros científicos, ¿no? Esta ponencia la hemos titulado Arbitraje y formación de los árbitros, retos y desafíos de las revistas científicas, pero al final, a petición de Amado, también vamos a hablar un poquito de la red, qué es lo que hacemos y todas estas tareas, ¿no? Bueno, como siempre me presento, bueno, ya Amado ha hecho una presentación, pero les dejo aquí cualquier cosa, mis contactos. De todas maneras, yo esta presentación la pasaré para que lo tengan y puedan ver no solo los documentos que publico, sino los documentos que también recomiendo, ¿no? Como directora de High Rate Consulting, lo que pasa es que siempre me limito como a poner algunos elementos. También he trabajado con revistas en Panamá, para el tema de la edición científica, ¿no? Sobre todo orientándolos en el tema del Open Journal System y la maquetación, ¿no? Lo primero que debemos, bueno, gracias por estar presentes aquí y darme esta oportunidad, no solamente los que están presentes en el Zoom, sino también los que están presentes en otras plataformas de la red Ex Libris, ¿no? Lo primero que debemos conocer es el concepto de la revisión por pares, ¿verdad? Porque debemos partir, pues, qué es lo que realmente o de qué es lo que realmente trata este proceso y en qué ayuda o beneficia a las revistas científicas, ¿no? Fíjense que cada vez que yo hablo de temas de revistas científicas, el primer referente que tenemos es el Comité de Ética de las Publicaciones, institución de la que High Rate Consulting es miembro, porque apostamos a la ética de las publicaciones, y cada vez que hablamos de revistas científicas siempre tomamos un apartado pues para hablar de este tema, ¿no? El Comité de Ética de las Publicaciones señala
que la revisión por pares es la revisión para presentación a revista, pero que no solamente incluye revisión de revistas, sino también que puede aplicarse a plataformas, al comentario público, es decir, que podemos hacer incluso arbitraje abierto, que ya vamos a ver lo que significa eso, para que la gente luego pueda comentar sobre esa revisión. Lo que quiere decir que pues, nos da una gran posibilidad de mejora, de discusión del documento, ¿no? Fíjense que dice incluso que hay revisión de otros materiales como preprint, subvenciones, libros, presentación en conferencias o informes, que tendrán un marco ético subyacente similar, pero variará ese proceso dependiendo de la fuente y el tipo de revisión, ¿no? También el modelo de revisión que usemos influirá sobre este proceso, ¿no? Fíjense que Ladrón de Guevara dice que la revisión por pares es un método complejo y riguroso de gran importancia, donde su fin principal es validación, que yo siempre les digo. Cuando nosotros mostramos un artículo de una revista científica que es evaluada por pares, independientemente de la forma o método de esa evaluación, lo importante es que eso garantiza que ese trabajo que se presenta está validado por expertos. ¿Y qué quiere decir validados por expertos? Que uno o más árbitros o personas que conocen sobre esa temática, que son independientes y no tienen ningún conflicto de interés, puede realizar una evaluación y hacer sugerencias en un plazo específico, ¿no? Esa persona en su evaluación pues tiene el deber de hacer comentarios sobre conocimiento, calidad, diseño, metodología, estructura, originalidad, etcétera, e incluso hacer comentarios acerca de posibilidad de fraude. Es decir, que en todo esto influye el arbitraje, ¿no? Fíjense que aquí yo les traigo un proceso general, pues simple, que hemos utilizado a través del tiempo para mostrar más o menos cómo es el proceso. Pareciese que fuese rápido, pero sabemos que en el interín del proceso pues tarda, ¿no? Por ejemplo, el autor elige una revista, revisa las normas, trabaja el artículo según las normas, envía a la revista pues según el tipo de sistema decide cómo actuar, puede recibir a través del Open Journal System o la plataforma más usada pues para el caso de revista, o puede ser a través de correo electrónico y hace muchos años era también a través de correo físico. Luego que ese autor envía, pues espera la primera revisión en donde se hace una revisión editorial donde se ven específicamente aspectos como formalidad, área temática, interés y novedad, porque que llegue a nuestra revista no significa que es acorde a lo que nosotros requerimos. Si nosotros mandamos a arbitrar todo lo que llega sin estar claro cuál es el área de la revista, cometemos dos errores. Lo primero, pues publicar trabajos que no corresponden al área que tiene la revista. Y lo segundo, que estamos perdiendo o malgastando un arbitraje. Recordemos que los arbitrajes son gratuitos. Yo diría que en el 90% de los casos de las revistas y por tanto pues hay que valorar ese trabajo arbitral y usarlo de la mejor o de la manera más eficiente posible, ¿no? Esa revisión previa puede dar pues correcciones para los autores iniciales o puede dar un rechazo definitivo pues de ese documento porque no se cumple, porque no es el área de conocimiento, etcétera, ¿no? Si el comité editorial acepta ese documento, ya cree que cumple con los elementos mínimos, entonces lo envía a dos o más expertos que van a dar un dictamen en donde, bueno, pues van a decir si está rechazado, si es aceptado sin modificaciones, que es muy raro, vamos a conversar un poquito de eso, o aceptación condicionada sobre cambios menores o cambios mayores, ¿no? Se solicita al autor los ajustes, el editor informa al autor, el autor informa sobre esa recepción y bueno, hay dos opciones, pues que el autor haga las correcciones en el tiempo específico. Si el autor tarda mucho, nosotros podemos informarle pues que ya ha pasado mucho tiempo de esas correcciones, generalmente un año es un tiempo ya largo para que corrija, o que el autor ajuste el documento y entonces ahí comienza el ir y venir entre si cumple completamente las correcciones o no, qué es lo que le falta, pasarlo a maquetación, que esa persona vea la maquetación y lo apruebe hasta que por fin es publicado, sea digitalmente o de forma impresa, ¿no? Que ya normalmente no se usa la forma impresa, ¿no? ¿Cuáles son estos tipos de revisiones que nosotros podemos elegir y son libres de elegir?
La revisión de simple ciego, que es donde el revisor sabe quién es el autor, pero el autor no sabe quién es el revisor. Luego la revisión par ciego, que la conocemos ampliamente, donde ninguno de los dos se conoce ni debe conocerse, porque eso atenta contra los conflictos de interés. Y no solamente afecta contra los conflictos de interés, sino que también nos resulta un problema, porque si la persona conoce al revisor, puede traer problemas incluso personales con eso, ¿no? Si la revisión no le gustó o si la revisión no le pareció, que también hay autores pues que tienen ese problema, porque yo siempre digo, cuando usted envía un artículo a revisión, espere revisión, espere sugerencias. Si no espera revisiones o sugerencias y usted cree que el artículo está perfecto, pues no está preparado para someter a una revista. ¿Por qué? Porque siempre habrá una corrección y una sugerencia de mejora, ¿no? Y por último, la revisión por pares abiertos, que vamos a decir, yo siempre digo, hay modas en investigación, es ahora la moda de investigación, en donde todo el mundo se conoce, es decir, el autor sabe quién es el revisor sabe quién es el autor, y por tanto incluso se publican los informes de revisión, se da opción a que el público discuta sobre esos informes, etc. Más trabajo para la revista siempre es, pero yo sigo apostando por la revisión de pares abierto, ¿no? Por la revisión de pares a doble ciego, perdón. Sigo apostando por esa porque digamos que es a través del tiempo la que ha garantizado pues el tema en las revistas, ¿no? ¿Por qué es importante esta revisión por pares? Y yo creo que aquí es fundamental dejar esto que COPE deja claro, ¿no? ¿Qué es lo que hace la revisión por pares? Asegura la integridad de eso que estamos publicando. Por eso, nuestro proceso de elección de revisores debe ser lo más pulido, vamos a decir, de calidad posible, porque solo teniendo revisores de calidad vamos a garantizar sugerencias y mejoras del documento que avancen hacia la calidad de ese documento, ¿no? Entonces, fíjense que las revistas tienen la obligación de ofrecer políticas transparentes de la revisión por pares, pero además los revisores tienen la obligación de realizar revisiones de modo ético y responsable. Por tanto, una comunicación clara entre la revista y revisores es esencial. Y por eso vamos a hablar también un poquito aquí de qué es lo que el editor debería pedir, ¿no? Y Sean Hamberhan y colaboradores nos señala que contar con revisiones oportunas y de calidad es una piedra angular para el proceso editorial. Sin embargo, esta demanda, pues tenemos que estar claro también que también se ve afectada por la posibilidad de los revisores, porque esto demanda mucho tiempo y dedicación, sobre todo porque es una labor no remunerada y muchas veces incluso poco reconocida académicamente, ¿no? Cuando vamos a la parte de revisores, yo siempre les digo que hay que hacerse esta pregunta. ¿Cuándo yo debo aceptar una revisión? Pero sobre todo, ¿cuándo debo negarme a hacer esa revisión, ¿no? Y fíjense que lo primero que yo les digo, si usted no tiene tiempo de hacer la revisión, por favor, infórmele al editor que no tiene ese tiempo, porque dejar esperando al editor afecta sus procesos editoriales. Lo segundo, y no menos importante, es que si usted no conoce el tema que está evaluando, por favor retire ese informe sobre eso, porque es muy importante que usted conozca el tema. Lo tercero, que puede usted conocer el tema, pero no conocer el procedimiento metodológico aplicado para ese artículo y por tanto su opinión también va a ser sesgada, o informe al editor que usted puede opinar sobre el tema, pero no sobre el proceso metodológico. Por ejemplo, yo conozco sobre el tema de edición de revistas, pero resulta que yo no sé qué es una revisión sistemática, ni cuáles son los elementos que debe tener una revisión sistemática, y a mí me llega una revisión sistemática de literatura sobre gestión de revistas. Pues yo podré hacer algún comentario sobre el contenido, pero sobre lo que lleva una revisión sistemática, sus protocolos, etcétera, a lo mejor no lo podré hacer porque no conozco, ¿no? Entonces es importante también saber esto. Igual aplica para los temas estadísticos. Si la persona no maneja los procedimientos estadísticos, cuáles son los requisitos básicos, los resultados que esto puede dar, también es un problema, ¿no? Y por último, la parte ética de conflicto de interés, si la persona conoce a los autores, así sea de pura intuición, es decir, que de intuición yo creo que yo conozco al que está escribiendo, o que yo sé quién es, o sé que es de mi grupo de investigación, pues yo debo retirarme.
de esa revisión, porque siempre pues va a haber un tema subjetivo con eso. Y fíjense que yo les traigo aquí para que veamos esta parte que lo publica claramente COPE, y ustedes pueden entrar, hay muchos gráficos, muchas sugerencias sobre cómo reconocer la potencial manipulación del proceso de revisión por pares, ¿no? Y ellos dicen claramente cómo, pues, hay algunas señales que le dan a usted alguna idea de que ese arbitraje pueda estar sesgado, ¿no? Fíjense, por ejemplo, una dirección de correo electrónico sospechoso, un nombre ficticio, trabajos de la persona de temas no relacionados, accede muy rápidamente a la revisión, lo aprueba con pocas modificaciones, revisión halagadora normalmente, accede a revisar muchos manuscritos, etcétera, ¿no? Entonces, de todas maneras, ahí en la presentación van a tener el enlace para que ustedes vean, pues, cómo en COPE tenemos todas estas herramientas para usar, ¿no? Ahora paso al tema de lo que debe evaluar el árbitro, ¿no? Y ahí es donde venimos al reto, pues, de formar árbitros orientados a una revisión de calidad. Nosotros como revista, incluso hay revistas que tienen lineamientos para los árbitros, ¿verdad? ¿Por qué? Porque le dicen, usted debe revisar esto, debe revisar lo otro. Les hablo de una experiencia específica que yo tuve con la revista Comunicar, que tengo porque soy árbitro de la revista, en donde ellos evalúan a los árbitros. Es decir, en estos días hace un tiempo leía un Twitter donde dice, si el árbitro evalúa al autor, ¿quién evalúa al árbitro? Y la respuesta es, al árbitro lo evalúan los editores y los comités editoriales de las revistas. Si los editores y comités editoriales de la revista piensan que el arbitraje no fue suficiente, pues buscarán otro árbitro y también le darán alguna retroalimentación, como me pasó a mí con la revista, donde me dijeron, pues, por qué la revisión se consideraba débil, qué era lo que debía centrarme, etcétera, ¿no? Y fíjense que yo les coloco aquí este comentario. Como editora de revistas científicas es importante, uno, enviar el archivo con comentarios, pues más fácil ubicar los errores. No es lo mismo decir en un formato mejore redacción a en el texto completo decir mejorar esta redacción, aquí no se entiende, qué es esto que se coloca. ¿Por qué? Porque muchas veces el formato queda de forma muy genérica y no permite hacer correcciones efectivas. Y también les digo que siempre piensen que esa corrección es para ustedes mismos. Es decir, ¿cuál sería la forma más fácil que yo podría corregir ese elemento, que podría comprender esas correcciones, ¿no? Y aquí les traigo, pues, para hablar de los errores más comunes que se llegan a evaluar árbitros, que Luis Codina tiene un blog espectacular donde habla de investigación, arbitraje, publicación, y él habla básicamente de errores de tipo técnico y de actitud, y aquí los vamos a ver más detallados. Por ejemplo, él dice en rojo los errores de actitud, como por ejemplo usar un registro agresivo, prepotente, maleducado, convertir el anonimato en un permiso para ser arbitrario. Por eso los editores, perdón, debemos revisar los arbitrajes, porque no podemos permitir que el árbitro sea grosero, tosco con los autores que al final son nuestros clientes, nuestras personas que están proponiendo esa revisión. Independientemente que el artículo tenga o no méritos para ser publicado, debemos respetarlo. En azul, pues los errores técnicos, como no presentar un informe bien articulado, no buscar información adicional, y luego los errores más graves, como que yo les decía, llevar a cabo la evaluación sin competencias, ignorar algunas metodologías cualitativas o exigir nuevas investigaciones, ¿no? Y es ahí cuando COPE nos aclara, y esto es bien importante, de que no es tarea del revisor pedirle al autor que amplíe su trabajo. Es decir, que vaya más allá de lo que él presenta. Es tarea del revisor decir si cumple o no lo que debe cumplir para ser publicado. Pero no puedo yo como revisor decirle, usted tiene que hacer una muestra más grande, usted tiene que buscar más documentos, usted tiene que hacer la metodología de esta forma que yo considero. Se hacen correcciones y se ve si hay errores tan graves como para aprobar o no. Entonces, hay que ser claros sobre qué es lo que se puede sugerir. Se pueden sugerir leer más artículos que yo considere conveniente, mejorar la descripción de la metodología, y que eso va a fortalecer o extender el trabajo. Y aquí yo vengo con mi punto de vista humano, ¿no? Que siempre debemos estar en ambas posiciones, porque si yo soy capaz de identificar un error, no significa que yo no lo he cometido, porque también hemos caído en estos errores. Es decir,
Debemos tener la actitud de que la persona aprenda, mejore su proceso, más allá de imponer una posición o hablar sobre mi experiencia de investigación, ¿no? ¿Qué es lo que el editor le debe pedir al árbitro en temas de contenido? Bueno, esto varía según el área de conocimiento, pero tiene que ver con el grueso del documento. Es decir, por favor, árbitro, evalúenme los elementos teóricos que sustenten el desarrollo del trabajo. O sea, son completos, son suficientes, tienen los autores adecuados. Y fíjense que Luis Codina en otro de sus artículos del blog habla que eso tiene que ver mucho con que siempre debemos darle varias leídas al artículo porque debemos ver si esos objetivos establecidos son cubiertos en las conclusiones, si esas preguntas de investigación son respondidas adecuadamente. Muchas veces tenemos un trabajo espectacular, pero las conclusiones terminan siendo apreciaciones personales del autor, por lo cual debe reorientar esas conclusiones a responder esas preguntas de investigación. Y fíjense que él hace pues un espejo entre lo que debe tener la introducción y las conclusiones, hablando de que, bueno, aquí dije las preguntas, aquí las respondo, aquí dije el marco teórico, aquí digo cuáles fueron las principales aportaciones, aquí digo el marco metodológico, aquí digo si me sirvió, qué limitaciones tuvo, es decir, todo va concatenado, ¿no? Y yo les pongo aquí un ejemplo sobre, pues, cómo revisar las teorías, cuáles son las corrientes del conocimiento que nosotros debemos revisar, si debemos iniciar por un paradigma, ver antecedentes históricos del tema, ver investigaciones previas, incluso un marco legal si existe, y aquí va un ejemplo. Por ejemplo, si yo voy a hablar sobre teoría de sistemas en administración, yo puedo partir de la teoría de sistemas de Bertalanffy, luego hacer pues hablar de antecedentes de los sistemas aplicados en la administración, hablar de la teoría de sistemas de organizaciones de un tipo específico, incluso terminar sobre la ley sobre tipo de empresa en España, ¿no? Si estoy hablando del caso concreto español, ¿no? Luego, en el procedimiento metodológico, pues dejar claro tipo de investigación, diseño, población, técnica, instrumento, validez y confiabilidad y técnicas de análisis de la información, ¿no? Y yo le digo aquí, ojo, no se trata que el autor conceptualice, porque yo ahora cada vez que arbitro un artículo, yo le digo, ya lo que es una investigación descriptiva está ampliamente conocido en la comunidad científica, ya lo que es una investigación correlacional, esos conceptos los sabemos. Lo que nosotros queremos en la metodología es que el autor detalle qué hizo. Es decir, la investigación fue descriptiva, se hizo correlacional con este índice específico, se tomaron estos datos en el tiempo tal, con estos criterios, bajo estas normativas, y se aplicó en tal fecha, o se recolectaron los documentos en tal fecha, etc. Es decir, concretar lo que se hizo, ¿no? Y en tal caso citar algún proyecto de donde provenga, etcétera, ¿no? Yo aquí les colocaba a ver ejemplos porque nosotros, por ejemplo, trabajamos un artículo que fue publicado en una revista Q1, y ahí pues nosotros detallamos de qué proyecto venía, si pasó por un comité de ética, todo eso debe ser detallado más allá de conceptos de metodología, ¿no? Y yo siempre les hablo que yo le puse ese nombre, pues vamos a ver ahora en un capítulo del libro que hablaré sobre esta parte metodológica, que yo le puse el nombre de ruta de análisis, pero bueno, puede tener cualquier nombre como hilación, coherencia. ¿Por qué? Porque yo les digo, si usted dice que su investigación es descriptiva, los resultados deben ser descriptivos. Si usted dice que su diseño es de campo, es decir, viene de una aplicación, en sus resultados deben haber resultados de encuestas, resultados de revisión de documentos. ¿Por qué? Porque dijimos que iba a ser así. Si la población, usted dijo en la metodología que es un número y que es un tipo de población específica, eso debe coincidir con lo que está en resultado. No puede haber diferencias ni en cantidades ni en clasificaciones. Si yo hablo de un instrumento, debo decir cuántos ítems tuvo, cuál fue la escala de respuesta, etcétera. Y el análisis pues debe coincidir con todo lo anterior, es decir, si yo digo que es un tema cualitativo, yo debo buscar la forma si es en texto o en cuadros que yo voy a presentar. Si digo que es cuantitativo, debo presentar datos, gráficos, tablas que me hablen de ese enfoque, ¿no? Y fíjense que sigo nombrando a Luis Codina, donde él dice que los objetivos guían y requieren la metodología.
y esa metodología produce unos resultados, igual que los objetivos justifican esos resultados que son producto de la metodología, ¿no? Por eso la metodología es tan importante y aquí les muestro un ejemplo de un cribado bajo el método Prisma, ¿no? Para hacer revisiones sistemáticas, ¿no? Fíjense, artículos identificados en las bases de datos, tanto y divididos en bases de datos, artículos tras eliminar los duplicados, total de artículos elegidos, de esos elegidos cuántos fueron excluidos y por qué fueron excluidos, fíjense, idioma, no ubicable, doble en listado de Scopus, etcétera, ¿no? Hasta que se llegue a cuántos artículos han sido incluidos en esa revisión sistemática, ¿no? También el tema de los aspectos formales, que algunas revistas pues lo verifican previo y le aclaran al autor, usted no revise ortografía, usted no revise normas, que de eso nos ocupamos nosotros. Pero ya eso es pues el caso de cada editor, ¿no? ¿Y qué elementos de forma se pueden detectar? Bueno, definitivamente mal uso de acentos, como les digo que algunas revistas pues ya lo tienen preestablecido, que ellos tienen un corrector de texto y estilo, mal uso de tiempos verbales, párrafos muy cortos o muy largos, repetición de contenido o mal uso de títulos, entre otras cosas, ¿no? Y también Codina pues establece una lista en donde dice pues que siempre se puede hacer sugerencias a los autores en elementos como, y habla de todos los elementos, redacción, bibliografía, originalidad, oportunidad, materiales y métodos, resultados, discusión y conclusiones, estado de la cuestión, lo tengo repetido, redacción, estructura del artículo, tablas y gráficos, bibliografía, que también estaba en el primero, título y resumen. Es decir, que el árbitro puede hacerse muchas preguntas en cada apartado para poder responder. Pues, ¿cuál es el punto focal que yo diría del arbitraje o de ese árbitro que me va a dar una revisión efectiva para mi revista? Que me explique claramente las razones del resultado, especialmente si el artículo es rechazado. No simplemente el artículo fue rechazado, no, ¿por qué? ¿Cuáles son los elementos negativos que tiene ese artículo? Porque también el autor debe recibir esa retroalimentación para que le sirva para mejorar su documento, así sea para otra revista. Por lo cual no simplemente debemos puntuar, colocarle una puntuación y dejar a la imaginación, ¿no? Entonces, ahí es cuando el árbitro se debe preguntar cuánto no debería cumplir un artículo para negarlo. Es decir, en qué punto yo digo este artículo no tiene remedio, cuántas correcciones acepto, qué atributos tiene o qué temas negativos tiene. Y ahí hacerme esa pregunta, por eso yo siempre digo que cuando uno arbitra, uno va y vuelve de principio a final, ve la introducción, vuelve a ver la conclusión, ve el resumen, y muchas veces encontramos errores pues, que tienen que ver con que ese contenido viene de una tesis, por ejemplo, y por tanto, pues, colocan el resumen tal cual de la tesis o las referencias tal cual de la tesis, con lo cual, pues, ya el proceso, pues, está errado porque debemos verificar cada uno de esos elementos. ¿Cuáles serían los retos y desafíos desde mi perspectiva de las revistas científicas en este momento? Bueno, hacer una lista de árbitros, que es lo más difícil, digamos, tener árbitros confiables, lograr desarrollar relación con una gran cantidad de árbitros que sean expertos en su área, pero además que respondan a tiempo y que hagan buenas revisiones, es decir, incluso que estén dispuestos a ser capacitados, adiestrados, formados en eso que nosotros como revista esperamos. Segundo, que el editor revise atentamente las revisiones y pueda garantizar el contenido o hacer retroalimentación a los árbitros para educarlos en el proceso. Esto lleva una visión amplia del editor. Tercero, desarrollar un proceso eficiente que garantice calidad y respuesta de tiempo adecuado. Y cuarto, pues, hablemos de la moda, adoptar el arbitraje abierto una vez que la revista esté preparada. ¿Por qué? Porque si no tenemos la suficiente formación, esto también se puede convertir en un problema, pues, de discusión incluso pública, ¿no? Bueno, y luego de hablarles un poquito sobre el arbitraje, en qué debemos centrarnos, qué es lo que debemos pedir, qué es lo importante de elegir un buen árbitro y por qué es importante en función de esos criterios de calidad, les voy a hablar un poquito a petición de Amado de la red WeEditor, donde él forma parte también. Esa es la página web, weeditor.org. Nosotros, pues,
¿qué es lo que, este fue vamos a decir, el diagrama inicial cuando nosotros creamos We Editor? Básicamente fuimos 3 editores, mi persona, la doctora Rosana Meleán de la revista venezolana de gerencia de Venezuela y el doctor Jorge Cuevas de la revista Retos de la Universidad Politécnica Salesiana de Ecuador. Y ahí comenzamos a vincular algunas otras revistas que tenían relación con nuestras revistas y empezamos, pues fíjense, pequeñitos, y ahora somos más de 160 revistas miembros de la red de toda Iberoamérica, ¿no? ¿Qué es la red? Bueno, es un sistema, básicamente un sistema cooperativo interactivo, porque el principal propósito que tiene es tener posibilidad para avanzar en el aprendizaje como editores, lograr formas de cooperación entre revistas y además difundir diferentes saberes, dándole la mayor visibilidad, accesibilidad e impacto social. ¿Cómo se hace esto? Bueno, contribuyendo a la proyección y reconocimiento internacional, garantizando la visibilidad de las revistas, promoviendo espacios como eventos, jornadas, talleres. Ahora, la primera semana de noviembre, la segunda, tenemos el segundo congreso, promover la formación de personal involucrado en la gestión editorial de revistas científicas, cooperar en la creación de nuevas revistas, generar un banco de datos de árbitros y asesores que ya lo tenemos, generar opciones de financiamiento a las revistas científicas mediante convenios con instituciones públicas y privadas. Se ha ido avanzando en eso también. La primera reunión, pues aquí la tienen, fue en septiembre del 2020. Y el doctor Jorge Cueva de la Universidad Politécnica Salesiana siempre habla que el fortalecimiento de la red tiene que ver con el respeto y cumplimiento de las normas editoriales. Es decir, que si tenemos claro las políticas editoriales, las políticas de ética, pues dentro de la red vamos a hacer un proceso claro, ¿no? ¿Cuál debe ser nuestra finalidad? Bueno, generar estrategias para fomentar la citación, sugerir artículos con altas posibilidades de publicación, proveer de revisores en temáticas especializadas, intercambiar información relevante sobre eventos científicos, interactuar entre las redes sociales de las revistas, agilitar procesos editoriales entre revistas, es decir, no necesariamente aprobar, pero sí lograr que entre revistas podamos pues intercambiar documentos, recomendarnos documentos y que estos puedan ser tratados pues a través de la red pues dentro de cada revista, ¿no? Y bueno, siempre les dejo al final pues el comentario de qué otra cosa les trae dudas, en qué otra cosa podemos conversar, las respectivas referencias y enlaces web y bueno, como siempre, mi agradecimiento por este tipo de invitaciones y esperando pues cualquier comentario que ustedes tengan para lograr responderle. A ver. Muchas gracias, doctora. Yo creo que ha sido bien clarificante muchos aspectos que se han abordado acá sobre la labor que deben desempeñar los árbitros o evaluadores, según como lo denominemos en nuestras revistas, y que por lo general pensamos en ese súper mega experto en un área del conocimiento, pero perdemos de vista toda esta otra labor que debe desempeñar también el árbitro en ese proceso de gestión editorial a la hora de enfrentarse a la evaluación de un manuscrito. Que una persona comentaba en el chat, es decir, coincidía, creo que todos coincidimos con su criterio de que debe ser un proceso respetuoso de ese otro científico que puede tener poco tiempo investigando, pero que presenta un resultado al fin con sus cualidades que se está postulando para su publicación en una revista científica y que ciertamente muchas veces nos encontramos en el camino con árbitros que las revisiones son totalmente irrespetuosas, no solo de la persona, sino de la labor que se ha desempeñado. Yo creo que un poco que usted ha presentado algunos puntos aquí que son muy importantes para la hora de realizar esa labor y mencionó algo que coincido totalmente y que creo que es algo que es responsabilidad de la revista y es la labor de formación del árbitro. Porque para eso tampoco no, es decir, no hay una carrera de formación de árbitro, muchas veces hay pocas opciones de superación, hay muchas opciones a veces de redacción de artículos científicos, pero no necesariamente para formarse como árbitro o evaluador, que es otro rol diferente. Por supuesto, cuando uno tiene experiencia en la publicación de artículos, puede enfrentar mejor
ese proceso, pero ya es otro rol. Y yo creo que es el llamado también a las revistas a buscar espacios para la superación de su comité o de su consejo de árbitros o de evaluadores para que realmente puedan desempeñar esas funciones como aspiramos en la revista con los indicadores que cada revista se plantee en su proceso de gestión editorial. Hemos estado en la transmisión del YouTube de la conferencia. Ahorita hay 34 personas, se han mantenido en ese orden. Tenemos personas conectadas de El Salvador, de Perú, de Brasil, de México, de Venezuela, de Argentina. Creo que ahorita no se me queda nadie por ahí. Varias universidades de acá de El Salvador también que nos place que estén presentes. Costa Rica acaban de saludar también desde la revista Reflexiones. Entonces, considero que ha sido muy importante. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Sí, voy a, retomando lo que tú dices, Amado, voy a hablar de dos cositas importantes, ¿no? Es muy importante que sigamos formando investigadores nobles, por tanto, hacer un arbitraje tosco contra personas que están iniciando en la investigación los va a desmotivar, los va a hacer pensar que la carrera de investigación es una carrera imposible, ¿no? Y yo siempre, cada vez que hablo de tema de arbitraje y de redacción de artículos, siempre les digo, no es imposible, lo que tenemos es que seguir aprendiendo y formándonos. Cada vez que nos dan una revisión donde, vamos a decir, nos golpean el ego incluso, porque creemos que el artículo está bueno, es una gran oportunidad de seguir mejorando. Personalmente, yo tengo 20 años trabajando en investigación y sigo recibiendo golpes en los arbitrajes y más bien lo agradezco. ¿Por qué? Porque me han hecho ver muchas cosas en las que yo creía que estaba cierta y resulta que necesitaba corregir. Incluso, y a mí no me da pena decir, en este tiempo, ya con 20 años de experiencia, me siguen negando artículos, sigo mejorando. ¿Por qué? Porque sigo apostando a que la revisión por pares me va a ayudar a seguir creciendo como investigadora, ¿no? Entonces, es muy importante que recordemos que también pasamos ese proceso, que estos investigadores también necesitan pues ese aprendizaje y seguirlo formando en esto, ¿no? Y lo segundo es que, por supuesto, el árbitro es muy importante que sea investigador, porque yo no puedo evaluar sobre algo que yo no he trabajado. Pero como dices tú, puede ser investigador muy reconocido, pero resulta que lo que evalúa pues no es realmente lo que la revista necesita y por tanto necesitamos formarlo, ¿no? Y para eso también necesitamos formarnos como comité editorial, como editores de revista, porque también cometemos errores, ¿no? Entonces, seguirnos formando y a eso es lo que apuesta WeEditor, a tener pues los webinars, las charlas que me permitan intercambiar con otros editores, ver si sus problemas son iguales que los míos, cómo yo puedo mejorar, qué es lo que pasa cuando una evaluación de un índice me da negativa y yo pensé que cumplía todos los requisitos. Es decir, todo eso es un proceso de aprendizaje de todos los que estamos en este proceso. Editores, comités editoriales, árbitros y autores. Y se debe ver así, como un proceso de aprendizaje adicional en nuestras instituciones académicas, ¿no? Más allá de ver, pues, sobre culpar de que si algo está dañado o no, de que si el artículo está malo o está bueno, es un proceso de enseñanza-aprendizaje para ambas partes, ¿no? A ver si hay alguna pregunta, Amado. Sí, antes de darle la palabra a la maestra Norma, yo aprovechar el espacio y hacer la promoción, aunque hablabas de la red, porque realmente el estar como revista en el grupo de WhatsApp de la red, muchas veces se presentan problemas o cuestiones que han surgido en la gestión editorial de algunas revistas que se ponen en el grupo para ver qué otro editor, por la experiencia que tiene, puede sugerir alguna solución, y eso realmente ha sido un espacio, como comentaba, un espacio de formación muy importante, aunque a veces uno esté un poco como que inactivo, pero siempre se está nutriendo de todos estos comentarios. Recuerdo hace poco un caso que se dio de un rechazo de un manuscrito y bueno, qué implicaciones éticas presentaba, y habían comentarios de varias personas, ya editores expertos. Tú presentabas algunos comentarios también, y eso es algo que nos va nutriendo, porque muchas veces llegamos al problema y nos tenemos que enfrentar a un problema sin saber, y entonces son cuestiones que ya nos van retroalimentando o nos llaman la atención.
mira, esto no, en mi revista no me ha pasado nunca, pero mira, ya sé cuál puede ser la alternativa de solución o cómo debo manejar este caso. Por tanto, yo aprovecho entonces para un poco hacerle promoción también a la red. Creo que es un espacio muy importante. En el caso de Libri, que todas nuestras instituciones que tengan acá revistas científicas, todas con algún nivel de indexación, varias están en LatinDeck, que puedan formar parte también de la red, porque realmente es un espacio de formación muy importante. Siempre les digo que el beneficio es total, porque no importa de qué área de conocimiento sea nuestra revista, los problemas son comunes. Es decir, yo puedo ser de medicina, usted puede ser de ingeniería, el otro puede ser de bioética, de biología pura, ¿verdad? Pero resulta que los problemas editoriales son comunes y por tanto todos aprendemos de todos. Lo que le pasa a un editor puede pasarle a otro de un área totalmente opuesta, y la solución, pues, relacionada con los temas éticos siempre nos sirve a todos, ¿no? Que es lo importante. A ver, la profesora que me iba a hacer una pregunta. Sí. Hola, buenos días. Gracias, ¿verdad?, por su conferencia, muy nutritiva para nosotros. Tengo una pregunta. Usted hablaba sobre las revisiones doble ciego, ciego simple y los pares abiertos. ¿Cuál es la dificultad que usted ve en los pares abiertos? Porque usted decía que se inclinaba más por el pares ocultos. Entonces, ¿cuál es esa dificultad que veo que es como una moda? No sé, ¿verdad? Se podría decir que usted hablaba de eso, de que en la hora de la revisión sea como más público y que todo el mundo comenta, pero ya es difícil, ¿verdad? Con dos comentarios digamos, de dos pares, y ahora que esté todo el mundo viendo el artículo, es todavía más complicado a la hora del editor para finalizar ese artículo y poderlo publicar, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos puede decir sobre eso? Uno y el otro, igual como red, estamos interesados en poder estar en la red de ustedes. Me parece muy importante la formación de los revisores, que no lo tenemos, bueno, al menos en la universidad que yo estoy, la formación de pares, creo que eso es sumamente importante que todos lo retomemos, así que agradezco a Amado, ¿verdad?, por este espacio que ha abierto con ustedes. Y ese sería el comentario y mi pregunta. Gracias, profe. Con respecto a los pares abiertos, sí, como te digo, ahora con el tema de la ciencia abierta, de que incluso algunas revistas están poniendo los enlaces a los datos de investigación, los enlaces a los proyectos, todo eso que al final, pues digamos, muestra, pues, por ejemplo, en un artículo hay revistas que ponen data suplementaria, enlaces a DOI o a Drive de los datos completos, de manera que las personas que estén interesadas puedan bajar esos datos y hacer estudios adicionales, o los árbitros puedan revisar esos datos también. Esa tendencia de abrir todo, de poner todo a disposición, es la que lleva a la moda reciente de la revisión por pares abiertos, ¿no? A lo mejor yo soy muy, vamos a decir, convencional, y por eso sigo apostando por la revisión de pares ciegos, porque tengo amigos que han apostado por la revisión de pares abiertos y realmente pues les está yendo bien. Claro, tienen como otra perspectiva de lo que es la revisión par, aceptan, por ejemplo, son revistas que van ahead of print, es decir, aceptan el artículo, publican el artículo como se lo envía el autor. Ahí empiezan el proceso de revisión par, publican las revisiones pares, publican la segunda versión, etc. Para mí, pues es un proceso que además que lleva más trabajo, obviamente, pues ya sabemos cómo estamos nosotros copados de trabajo, también genera ciertas confusiones. Yo he discutido mucho el tema de los preprint, por ejemplo, que a mí no, o sea, yo no estoy de acuerdo, porque muchas veces los preprint son descargados y citados antes de que la revista lo evalúe, y por tanto perdemos citas. Ese documento quizás tiene muchas correcciones y lo están citando con la versión original. Entonces, eso también va de eso, pues. No sé si será vamos a decir, un tipo de evaluación pares que se instaurará para quedarse, pero ahora está como que muy, como les digo, como de moda. Pero
yo he hecho pruebas, por ejemplo, es muy difícil, o sea, si lo vemos desde el punto de vista que no es para que los investigadores comenten y discutan sobre el tema, pues realmente no es tan así porque es muy difícil obtener pues retroalimentación posterior, pues de investigadores, pues generar un blog, crear discusión, pues se hace muy difícil porque todos están muy ocupados en su proceso y lo que hacen es descargar el artículo y ya, incluso mucha gente ni ve la revisión. Entonces, el beneficio real, pues se dice que aporta la ciencia abierta, que deja pues figurar mejor los temas éticos porque todo el mundo sabe quién es quién, pero no necesariamente, es decir, porque ya sabemos que en este mundo también existen cuestiones, digamos, ocultas, como por ejemplo, cuando yo le pido a un autor que me sugiera un árbitro y resulta que me sugirió a su par, sí, a su par pues cercano para que me dé una buena evaluación, por ejemplo, eso sucede. Entonces yo sigo apostando por la revisión de pares ciegos independientemente de esas modas, pero si yo les trajera aquí a un colega, Javier, él les diría pues que lo mejor que le ha ido es con la revisión abierta, él publica todo, deja todo claro, pero yo pues sigo siendo convencional, igual como muchas veces en muchas charlas digo, yo sigo sin usar gestores bibliográficos, confío más en mi intuición que en el gestor porque me da mucho más trabajo, ¿no? Por ahí un editor me dijo, la voy a convencer de usar los gestores, la voy a enseñar. Y yo le dije, vamos a ver si me enseñan. Pero yo actualmente pues sigo creyendo que me quita mucho más tiempo usar el gestor porque debo curar el contenido de esa gestoría, lo cual haciéndolo yo directamente pues lo hago más rápido, ya tengo un sistema mucho más rápido, ¿no? Y con respecto a integrarse a la red, pues todos bienvenidos, pues ya Amado tiene mi contacto, sea por correo o por teléfono, incluso está en el grupo, está el formato que deben llenar para integrarse a la red, en donde le pide pues los datos generales para colocarlos en el directorio y todo eso. Por cierto, también antes de que lo olvide, existen actualmente muchas herramientas de inteligencia artificial que nos ayudan a hacer esa revisión previa. Muy importante que aprendamos a usar estas herramientas. Yo apenas estoy capacitándome o haciendo algunas pruebas con una que se llama Penélope, en donde esta herramienta de inteligencia artificial les dice a ustedes qué partes del artículo faltan, tomando en cuenta el esquema general de los artículos, el IMRID. Les dice cuántas referencias bibliográficas no están citadas o cuántas citas no están referenciadas, cosa que les acelera un poquito el trabajo de revisión. Por si acaso la quieren buscar, se llama penelope.ia. Aquí se la voy a pasar a Amado para que la tenga. Y yo creo pues que también debemos seguir aprendiendo en eso y utilizarla de la mejor manera, es decir, haciendo el uso adecuado, ¿no? de la inteligencia artificial. Entonces, déjenme, aquí está, ya les copio el enlace para que lo tengan. Yo hice varias pruebas y creía que me funcionaba solamente para el inglés, pero sí, últimamente me ha funcionado para el español. Incluso lo hice con un artículo propio que yo estaba enviando a una revista y me hizo ver un error que yo no había detectado, ¿no? Entonces es bien importante también educarse en eso. A ver si hay alguna otra pregunta o comentario. Se me olvidó mencionar por el chat, me escribían, hay personas también conectadas desde Ecuador y Guatemala. Y creo que ha habido una buena representación. Varios miembros de nuestro Comité Científico Internacional de Árbitros que han respondido también a esta convocatoria como un espacio de formación que queremos implementar de manera sistemática y simplemente comentar que incluso estamos con la maestra Caridad Ailín López Cruz de Cuba, que a través de ella fue que llegamos a Weditor, que es nuestra editora ejecutiva de la revista Salud y Desarrollo. Bueno, Gracias, Caridad, por la recomendación. Ella actualmente está desarrollando su proceso de formación doctoral en Ciencias de la Educación y como parte del producto final de la propuesta de esa investigación doctoral hay un núcleo muy importante que va a ir dirigido a la formación de los árbitros. Ya, es decir, como un aporte desde el propio proceso de investigación científica, cómo diseñar esos espacios de formación y, por supuesto, lo vamos a ir implementando con nuestro Comité Científico Internacional de Revisores como ese espacio de formación
que va a ser muy importante porque como lo comentaba la doctora Willady, creo que otros compañeros también, debemos ir un poco que moldeando esa formación previa, esa experiencia previa investigativa que tienen los árbitros ya a el propio proceso de gestión editorial, a los intereses, al enfoque, al alcance también que tiene la revista y la visión que como revista se tiene para futuros procesos de indexación, porque hay cuestiones que se deben ir con el tiempo mejorando como parte también de esa mejora continua. No sé si hay alguna otra pregunta. Bueno, yo reiterar el agradecimiento a la doctora Willades, y si me devuelve el anfitrión, por favor, para poder compartir acá en pantalla entonces el certificado que Listo, yo como más bien agradecida, Amado, por su invitación y por el interés que tienen en seguir mejorando su revista. Seguimos a disposición para no solamente hablar de arbitraje, sino también sobre composición de equipos editoriales, mejora del proceso del proceso propio, pues desde la recepción hasta la publicación del artículo. Es decir, que hay mucha tela que cortar aquí con el tema de las revistas, ¿no? Y desde la red, pues también seguimos con las puertas abiertas para aceptarlo y que sigamos creciendo como una comunidad, pues, de editores. muchas gracias. Creo que vamos a tomar la invitación de modo colectivo como red. Creo que es muy importante. Realmente hay mucha tela por donde cortar en materia de gestión editorial, incluso a veces universidades que están comenzando con proyectos editoriales de revistas científicas y no se sabe por dónde uno va a empezar. Entonces nosotros agradecerle de manera virtual, le vamos a enviar esta constancia por su destacada participación como conferencista internacional con el tema que se ha abordado en el día de hoy: arbitraje y formación de los árbitros, retos y desafíos de las revistas científicas, desarrollado el día de hoy, 26 de octubre del 2023. Firman esta constancia la doctora Celina Dolores Ventura Elías, directora general del Instituto Especializado de Profesionales de la Salud; la maestra Norma Estela Hernández Escobar, coordinadora de nuestra red de editoriales académicas del Salvador, Exlibris; y bueno, quien les habla, doctor Amado Batista Mainegra, coordinador de nuestro sello editorial Ediciones Edipro de acá del IEPROES. Ha sido realmente un placer. A los que aún nos siguen por la transmisión a través del canal de YouTube de IEPROES, le pedimos que también a través de correo electrónico, a través del correo publicaciones@ieproes.edu.sb, pueden hacernos llegar algún comentario, alguna pregunta adicional que quisieran que posteriormente pudiéramos trasladar a la conferencista, que como han visto es una persona muy afable, muy cercana, que permite y propicia esta colaboración, y creo que eso para el funcionamiento de Weditor ha sido también muy importante, lograr esa química, esa sinergia, esa comunicación entre todas las personas que representamos diferentes revistas y que estamos formando parte de Weditor, y a los que están conectados y no forman parte de Exlibris, pero tienen algún rol en otras revistas científicas desde cualquiera de los países que nos acompañan. Bueno, pues la invitación también a poder formar parte de Weditors, accesando la página web pueden encontrar toda la información. Entonces, muchas gracias de nuevo, doctora Willady. Por supuesto, vamos a seguir desarrollando estos espacios de formación, de capacitación en temas de revistas científicas u otros que podamos colaborar, la edición de libros científicos, si llevan arbitraje, si no llevan arbitraje, etcétera, que también es uno de los temas que acá como Red Exlibris también abordamos. Muchas gracias. Agradecida e invitados también al Congreso. Amado, comparten la invitación al Congreso del 7 al 9. Tendremos el día 7 un taller sobre uso de una app para revistas, y el día jueves y viernes las ponencias, en donde hay ponencias centrales desde CrossRif, la empresa que otorga los DOI. Es muy importante saber por qué los DOI son importantes en el tema de las revistas y su, digamos, búsqueda y cosecha en Internet. Y también vamos a tener una charla
muy importante sobre lo que es la creación de redes de revistas, que también les sirve a ustedes como ex libris, que la va a dar el profesor Ángel Torres de la Universidad Politécnica Salesiana, que ellos acaban de también crear una red ecuatoriana de revistas, con lo cual es muy importante pues esta conferencia, y el evento es totalmente gratuito y virtual para las personas que integran la red, incluidos ustedes que van ahora a integrarse nuevos en la red, y si no, pues igual va a ser totalmente gratuito para la gente de Ex Libris, porque a través de Amado pues tenemos el contacto con ustedes. Entonces, si quieren, yo voy a pasar el programa la semana que viene, ven qué conferencia es la que les gusta, qué mesa es la que ustedes se sentirían más interesados, pues, y nos acompañan para también discutir y preguntar sobre algunas dudas del tema editorial. Excelente, muchas gracias, doctora. Y bueno, ya nos sentimos como en casa dentro de Weditor, como red también, así que ahí estaremos intercambiando en este espacio de formación, tanto nosotros con otras revistas de la red, como otras revistas de la red con un espacio como en Libri, que no en todos los países hay redes de editoriales académicas. Valga como el detalle, la aclaración. Entonces, muchas gracias nuevamente. Y felicitaciones porque realmente nos ha aclarado también muchos puntos que son muy importantes para nuestra labor diaria en la gestión editorial y en que nuestras revistas logren la calidad que realmente deseamos. Así que muchas gracias nuevamente. Bueno, muchas gracias y seguiremos pues repitiendo, como digo yo, repitiendo y repitiendo hasta que logremos pues mejorar la calidad de las revistas y logremos avanzar en nuestros procesos editoriales. Gracias, feliz día y cuídense mucho. Muchas gracias. Gracias.